se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará, Yahweh, se manifestará, Jireh, se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará.
quiero hablar acerca de una conexión que restaura. Una conexión que restaura. Y el significado de restaurar o de restauración es la reparación o el arreglo de los desperfectos de una obra de arte, de un edificio o de cualquier otra cosa. Es la modificación de una cosa para ponerla en el estado o la estimación que tenía antes, o la estimación o ese estado en el cual debe estar. La Biblia nos habla de muchas maneras de la restauración de parte de Dios con el hombre y nos invita a reparar, a cambiar, a reconocer los errores, a valorar y sobre todo a sanar todo aquello que nos hace tener pensamientos incorrectos. En el camino de Dios hay muchas personas que se van, se descarrilan o se hacen a un lado, pero Dios es un Padre de amor, un Padre bueno que nos abre siempre los brazos cuando regresamos a Él. Así que en esa reconexión con Dios está el principio de la restauración bíblica. Siempre en la relación de Dios con el hombre ha habido esos momentos en los cuales las cosas pierden el sentido, pierden el propósito, pero también está ese momento alegre cuando se regresa a Dios. Y yo creo que esta es la labor principal de la iglesia en este mundo, es salir, anunciar que hay esperanza, que conectándose o reconectándose con Dios, aquellos quienes han perdido la imagen de Él pueden recuperarla. Aquellos quienes han estado desconectados de la presencia de Dios pueden encontrar de nuevo ese propósito y ese lugar en el reino de Dios, porque no es la voluntad de Dios que el hombre viva de cualquier manera, sino que Dios creó al hombre desde el comienzo a su imagen y a su semejanza. Así que en esa función de iglesia estamos ayudando a las personas a reconectarse y estamos nosotros mismos también reconectándonos cada día con el plan de Dios por medio de su presencia, por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Segunda a los Corintios 5, 17 a 18 dice: el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo, lo viejo ha desaparecido, pero un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él. Podríamos decir también que nos reconectó con Él por intermedio de Cristo y nos confió también este ministerio. Es un trabajo, es un servicio, es un ministerio que se llama la reconciliación. Es cuando dos están distantes, cuando dos están separados, cuando dos están tal vez enojados, pero vuelven y se reconcilian, se reconectan. Fue lo que Jesús nos enseñó por medio de su ministerio y es lo que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer el día de hoy usando los diferentes medios. Restaurar, invitar a quienes se reconecten con Dios, porque muchos se pueden preguntar, ¿dónde está Dios? En un mundo donde ocurren las cosas tan terribles que están ocurriendo. Pero la pregunta correcta es, ¿dónde y cómo nos encontramos nosotros? ¿Qué estamos haciendo realmente? Vivimos en un mundo convulsionado, un mundo que ha tocado fondo, un mundo que se ha ido a los extremos. Pero Dios está siempre allí. Si Dios no estuviera presente, si Dios no estuviera el día de hoy invitándonos, si Dios no estuviera hoy ofreciéndonos esperanza, ¿qué sería del mundo? Así que Dios está siempre allí.
Dios está ofreciendo, extendiendo su mano para que tomemos de Él lo que necesitamos para no solamente sobrevivir y pasar el momento, sino para encontrar en Él verdadera vida eterna, para encontrar en Él una vida abundante. No estamos hablando solamente de unos ideales religiosos, sino que estamos hablando de algo que lo podemos experimentar, una vida abundante en Dios. El ser humano es una maravilla, es la obra maestra de su Creador, pero realmente ha descendido bajo por causa del pecado, de la maldad. Ha muerto espiritualmente al desconectarse de esa fuente de poder, esa fuente de esperanza, que es la palabra de Dios, y también ha abierto el corazón para que las tinieblas sean quien dominen y les lleve a hacer lo que es contra el plan de Dios, contra la naturaleza, contra la vida, contra el creador del universo. Ha terminado el hombre haciendo muchas cosas que aún no quiere hacer, cosas que Dios nunca pensó para él, pero parece en algún momento que nadie puede someter la voluntad del hombre. Es más, Dios no manipula ni trata de sujetar la voluntad del hombre. Dios espera que cada uno voluntariamente venga hacia Él, que cada uno abra su corazón y se reconecte con el propósito de Dios. En el ministerio de Jesús encontramos testimonio de cuántas personas el Señor encontró en una situación de enfermedad, en una situación tal vez de tristeza, en una situación de abandono o aún en circunstancias espirituales incontrolables para el hombre, pero Jesús tenía y tiene el día de hoy esa facultad y al mismo tiempo esa sencillez para irrumpir en la escena, para extender su mano, para extender una palabra que haga al hombre reaccionar, que haga al hombre creer, pensar que las cosas pueden ser diferentes, aunque no parezca haber esperanza, aunque no parezca haber solución. Jesús entra en la escena y nosotros lo hemos experimentado cuando entramos en adoración, cuando nos rendimos a Él, cuando le damos este espacio, cuando invocamos su nombre, cuando le llamamos, cuando clamamos, nos olvidamos de nosotros mismos y de inmediato comenzamos a sentir el Espíritu de Dios tocando, renovando. Es como si algo fuera removido y al mismo tiempo algo más, algo nuevo, algo más poderoso comienza a ocupar ese espacio. Jesús navegó a través del mar de Galilea toda una noche y dice que esa noche batallaron contra una tempestad, pero lograron llegar a la región apartadísima de los Gadarenos. Dice Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante, navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Y al desembarcar Jesús, un endemoniado venía del pueblo y le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pero es que Jesús había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban con los pies, con las manos,
con cadenas y lo tenían vigilado bajo custodia. Rompía cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. La gente salió a ver qué había pasado. Pero cuando llegaron donde estaba Jesús, encontraron al hombre sentado a sus pies. Al hombre de quien habían salido los demonios, lo vieron vestido en su sano juicio y entonces tuvieron mucho miedo. Jesús pasa muchos obstáculos durante la noche y logra llegar a este lugar apartado, pero este lugar era un lugar a unos 60 kilómetros, cruzando este lago, este mar de Galilea. Había una necesidad en ese lugar y la gente se había acostumbrado a convivir con esta situación. Más que esta situación, era un hombre, era un ser humano. Y Jesús siempre vio más allá de los problemas, más allá de las dificultades, más allá de la enfermedad y más allá del pecado. Jesús siempre miró al ser humano, a ese hombre que clamaba en su corazón por libertad, a ese hombre que necesitaba una sanidad, tal vez a aquella mujer que había vivido una vida desordenada. Jesús no miraba el problema ni el pecado, Jesús miraba a la persona, porque los problemas de nosotros para Él no son tanto problema. El pecado de nosotros, Jesús lo llevó en la cruz. Pero el ser, el hombre, necesita conectarse o reconectarse con el propósito de Dios. Tiene que haber voluntad en el hombre para volverse a Dios. Así que Jesús llegó a aquella región y este hombre había estado bajo unas circunstancias espirituales que le habían hecho tocar fondo. Ya no se vestía, ya no vivía en una casa, sino que vivía en las tumbas. Y no había nada que podía sujetarle. Trataron con cadenas, trataron con cosas fuertes. Pusieron gente alrededor a vigilarlo y nada podía contener, porque nadie puede contener la voluntad del hombre cuando está guiado por el mal. Y vivimos en una generación que ya tal vez nada la puede contener. Si había tal vez leyes que contenían, están quebrando esas leyes, están modificándolas. Si había tal vez autoridad, se están pasando por encima de la autoridad. Si se ponen normas de tránsito, trata el hombre de quebrantarlas, de hacerse más vivo y poderse pasar las normas y las reglas. Es la situación en la cual esta generación se encuentra, pero no es el hombre, es la influencia del mal. Así que Jesús llegó y atacó directamente al mal, reprendió a aquellos espíritus y esos espíritus le pidieron que les dejara irse a un hato de cerdos. Jesús les permitió irse en el hato de cerdos y se precipitaron por un monte y cayeron en el mar. Así que el hombre, de quien no sabemos cómo se llamaba, quedó libre en ese momento. Pero hay algo interesante y es que la gente del lugar salió tal vez más preocupados por los cerdos, el ganado que acababan de perder, que por la vida del hombre, que por tanto tiempo estuvo atado y encadenado. Ellos sintieron el golpe económico, ellos sintieron la pérdida de sus animales, pero no se compadecieron ante la vida de aquel hombre que acababa de ser liberado y que estaba allí sentado, vestido y en su sano juicio, escuchando las palabras de Jesús. Encontramos en muchos momentos resistencia cuando Jesús quiere obrar. Encontramos oposición cuando
la presencia de Dios quiere manifestarse. Muchos dicen en el primer momento, déjenme como estoy, dejen las cosas como están, mejor no nos metamos en más problemas, llevemos la vida así como la hemos llevado y de la manera más fácil que sea posible. Lo segundo que encontramos cuando Jesús quiere actuar es que el enemigo trata de insolar a las personas o dejarlas hundidas en la desesperanza, en ese punto donde se piensa que ya no se puede resolver nada. Dice el relato que acabamos de leer que los espíritus arrastraban al hombre a lugares solitarios. Y el hombre, el día de hoy, la humanidad se encuentra viviendo soledad, viviendo desesperanza, viviendo en depresión. Y parece que es un mal común en esta generación, pero no es el hombre. Son los espíritus que se oponen a que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan. Y por último, encontramos que hay como ese miedo al cambio, ese miedo a qué dirán los demás. Pero Jesús no tuvo miedo a eso. Jesús fue y actuó y dio la palabra y produjo una restauración en aquel hombre. La gente alrededor vino y le pedían a Jesús que se fuera. Le pedía a Jesús que dejara la región, que no trajera ningún cambio, que dejara las cosas así. Pero Jesús nunca tuvo miedo a lo que decían los demás, sino que Jesús, dejando al hombre restaurado, se fue. Y hay algo interesante, y es que este hombre, después de que estuvo restaurado y en su sano juicio, le rogaba a Jesús que le dejara ir con él. Pero Jesús le despidió diciendo, verso 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nadie puede opacar, nadie puede destruir el testimonio que tenemos de lo que Dios ha hecho y el testimonio de lo que cada persona tiene de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay una canción que me gusta porque dice, Cristo, yo te amo y no sé dónde estuviera si tú no hubieras aparecido en mi vida. Y creo que todos tenemos de alguna manera ese testimonio de ese momento y ese encuentro con el Señor. Y el pensar qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera roto los obstáculos, creado las circunstancias, si al Señor no le hubiera importado lo que los demás decían de nosotros o pensaban o la opinión de los demás. Pero Jesús rompió la oposición, los obstáculos para llegar a cada uno de nosotros y levantarnos, darnos la mano, ponernos de regreso en el plan de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es testificar. El hombre parece que se quería ir con Jesús, parece que quería abandonar la región e irse porque ya había otros 12 que estaban con Jesús y le seguían a donde él iba. Pero Jesús miró al hombre en su disposición y le dijo, tal vez harás más si vuelves a tu casa, si vuelves a los tuyos, si testificas de lo que Dios ha hecho contigo. Y el hombre así lo hizo. Este hombre era testimonio vivo de que Jesús levanta y restaura. Y este hombre puede ser un caso muy extremo. Podemos decir, bueno, pues nosotros no estamos tan así.
Cualquier persona podría decir, es que yo solamente de repente me divierto un poco, o de repente una que otra mentirilla, pero yo no tampoco tan así. Eso es un caso ya extremo, pero una cosa va llevando a otra cosa. Por algo pequeño se empieza. Dice la Biblia que un solo poquito de levadura puede leudar o hacer crecer a toda la masa, y es lo que ocurre en la vida del ser humano. Comienza por un poco hasta que termina robándole la vida. Este hombre que estaba lleno de demonios había perdido aún su nombre, había perdido su familia, había perdido todo. Pero vemos la valentía, vemos el arrojo y sobre todo vemos el amor y la misericordia de Jesús, que navega kilómetros para ir al encuentro de este hombre y restaurarlo. El Señor quiere usarnos para extender ese amor, esa misericordia, para restaurar a las personas, para levantar. ¿Cuántos hoy tal vez conocen de Dios, tal vez han estado en una iglesia, tal vez aún sirvieron por mucho tiempo, pero se encuentran desconectados del plan de Dios, se encuentran tal vez heridos o se encuentran decepcionados de muchas cosas, y el enemigo va hallando lugar y los va inmovilizando y los va poniendo en lugares de resistencia donde no desean que nada nuevo pase, o en lugares de desolación y desesperanza donde ya no creen que algo nuevo pueda pasar, o llenos de miedo, de incertidumbre, pensando que les importa mucho lo que digan los demás, y tal vez ya ha dejado de importarle lo que Dios piensa de ellos, el plan que Dios tiene con ellos. Este es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre, y Dios está hoy en nosotros reconciliando al mundo con Él, reconciliando a aquellos que por diferentes circunstancias se han desconectado del plan de Dios, pero hoy Dios tiene una nueva cosa para hacer. Apocalipsis capítulo 21 verso 5: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Si en algo podemos confiar es en la palabra de Dios. Y aquel que hizo todas las cosas con perfección, con amor, con misericordia, aunque por la desobediencia, por el pecado y por la maldad, todo perdió la imagen de Él. También dice luego que Él tiene el poder, la gracia, el amor, la misericordia para hacer las cosas nuevas. Y cuántas cosas en nuestra vida tal vez pueden haberse con el tiempo, con las circunstancias, con nuestros errores, perdido esa forma que Dios quería o que Dios le dio en el principio. Por eso la vida del cristiano no debe ser una vida religiosa y repetitiva, sino que tiene que ser una vida introspectiva, una vida que uno la compare todos los días con la palabra de Dios. No que uno la compare con el hermano que está al lado y decir: no, pero es que ya eso es un caso extremo. No, es que yo no estoy tan así, tan mal como el joven que estaba endemoniado. Pero
Todos tenemos un lugar en nuestra vida donde Dios necesita trabajar y donde nosotros tenemos que dejar a Dios trabajar, abrirle la puerta, dejarle cada día que por medio de su Espíritu, de su palabra, de su gracia y favor, Él siga trabajando en nosotros.